Hola, bienvenidos y bienvenidas a la clase número 12 del Preuniversitario San Pedro Joven con respecto al área de matemática. Hoy día vamos a ver otra clase con el tema de álgebra y funciones, pero ya estamos finalizando. Luego viene el eje temático de geometría y por último probabilidad y estadística. Hoy día en específico vamos a aprender el tema de función inversa. ¿Qué es la función inversa? Entonces observemos este diagrama sagital donde tenemos que A va a ser el dominio, dado las condiciones de f de x, se va a transformar en imágenes, es decir, el recorrido. Pero también podemos retroceder en esto, es decir, que el recorrido se transforme en el dominio y que lo que era antiguamente el recorrido, el dominio, perdón, se va a transformar en el recorrido. ¿Cómo se calcula eso? Dice por acá, hallar la función inversa de la función f de x es igual a x más 2 partido x. Voy a destacar acá el ejercicio, es decir, estoy hablando de esto. F de x es igual a y. No hay que olvidar que f de x son las imágenes, por eso se le coloca que es igual a y, a las dependientes. Entonces eso es igual a x más 2 partido x. Luego, si despejamos, esta x que está dividiendo va a pasar multiplicando la y, es lo que tenemos en la parte de acá. Por lo tanto, en el otro sector nos queda x más 2. Finalmente, factorizamos en este paso por x y esto que está multiplicando la x pasa dividiendo. Es decir, nos queda despejada la x. ¿Para qué hicimos esto? Resulta que la función inversa, que es lo que indica este otro cuadrado, el cuadrado final, es, por lo tanto, f elevado a menos 1, así se denota una función inversa, es igual a 2 partido x menos 1. Donde estuvo la y se cambia por una x. Vamos a los ejercicios. Por ejemplo, según la función f de x es igual a 1 partido x, es correcto afirmar que si f de 0,5 es igual a 2. ¿Es eso cierto? Veamos. Voy a hacer acá entonces la número 1. F de 0,5 es igual a 2. F de 0,5 me está pidiendo que reemplace el 1 partido por un medio, porque 0,5 también se puede escribir como un medio. Eso quiere decir 1 dividido un medio. Recuerden que acá tenemos dos fracciones, por lo tanto la segunda se invierte, me queda y se cambia a la operatoria de multiplicación. 1 por 2 y eso es 2, por lo tanto la 1 es correcta. El dominio de la función son los reales menos el 0. Eso también es correcto porque recuerden que en las fracciones, si el denominador es 0, se indetermina la fracción. Por último, el recorrido de la función son los reales. ¿Qué vimos recién entonces? ¿Cómo podemos sacar la función inversa para así determinar el recorrido? Acá lo voy a anotar. Número 3, ahí sí que más ordenado. F a la menos 1 de x. ¿Qué es entonces? Teníamos que y es igual a 1 partido x. Hay que despejar la x. X es igual a 1 partido y. Y finalmente yo les comentaba que la inversa va a ser donde está la y, colocar la x. Por lo tanto coincide la función inversa con la función que era original. Por lo tanto el recorrido, acá como es una fracción, también hay que sacar ese 0 porque si no se determinaría la fracción. Por lo tanto, por eso la respuesta correcta es la C, 1 y 2. Vamos a un ejercicio intermedio. Si f de A a R con A, entonces, ¿cuáles son estos conjuntos de elementos? Menos 2, menos 1, 0,4. Está definida por f de x es igual a x al cubo menos 1. Entonces, el recorrido de f es el conjunto. ¿Cómo puedo calcular el recorrido de ese conjunto? Debo reemplazar cada elemento que me dan del conjunto A en esta función. Comenzamos. F de menos 2 es igual a x al cubo menos 1. Eso quiere decir menos 2 al cubo menos 1. Menos 2 al cubo va a ser menos 8 y menos 1, eso me da menos 9.
Siguiente elemento, f de menos 1 es igual a menos 1 al cubo menos 1. Recuerden que siempre a la potencia impar resulta un número negativo. Menos 1, eso es igual a menos 2. Luego, ¿qué ocurre con f de 0? ¿Qué imagen resulta? 0 al cubo es 0, por lo tanto eso va a dar menos 1. Y finalmente f de 4 me va a quedar 4 al cubo menos 1, eso es 64, y si le resto 1 me da 63. Por lo tanto es la alternativa B. Para finalizar, ejercicio avanzado. Si f, una función afín, tal que f va de los reales a los reales, dominio recorrido, y f a la menos 1 es su función inversa. Si f de 2 es 4, si f de menos 1 de 3 es 5, ¿cuál es el valor de f de menos 1 de 4 más f de 5 más f a la menos 1 de f de 4? Ya, entonces hay que calcular finalmente esta operatoria. Por lo tanto, tenemos que saber, de acuerdo a los elementos iniciales, cuál sería la función inversa en ese caso. Recuerden entonces que si tenemos una función de un elemento cualquiera, coloquémosle A, la imagen va a ser B, ¿no es cierto? Pero si calculamos la función inversa de B, eso va a ser A. Por lo tanto, tenemos que f de 2 es 4. Por lo tanto, f a la menos 1 de 4 es 2. De la información que nos entrega, es decir, lo contrario. Tenemos también que f a la menos 1 de 3 es 5. Por lo tanto, f de 5 era 3. Entonces ahora reemplazamos en el cálculo que nos solicita acá. F de menos 1, voy a volver a copiar eso para reemplazar abajo. F de 5 más f a la menos 1 de f de 4. F a la menos 1 del elemento 4 es 2 más f de 5 es 3 más. Y aquí, ¿qué ocurre? Miren, nos piden la función a la inversa de una función f de 4. F de 4 es otro elemento que era, a ver, ¿dónde es que lo tengo? F de 4. Ya, f de 4 sería otro elemento, pero si le saco la función inversa, bueno, no está aquí, eso estaba buscando, sería el mismo elemento, por lo tanto vuelve a ser 4. Ya es como calcular el valor de que sería f de 4, pero como me está pidiendo la inversa, entonces es simplemente 4, el elemento que está ahí. Por eso me da este 4. Entonces, la suma total, ¿cuánto es? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y esa es la respuesta C. Bueno, le puse respuesta 9, pero me refería a la C. Bueno, esta sería la clase entonces. Les recuerdo hacer la guía que está acá en la descripción del video y cualquier comentario, duda, ustedes saben, en las clases online. Nos vemos, chao.